Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Un placer estar nuevamente con colegas y futuros colegas de la carrera. Siempre digo, y esto se lo digo a Ricardo Piñeiro Prince, que me ha invitado varias veces a estas jornadas que es como volver a casa y recordar mis muy lindos tiempos en Uriburu y Marcelo T. en aquel momento. Pero de alguna manera u otra siempre traté de seguir conectado con la facultad y obviamente tengo muchos amigos, conocidos y gente también muy querida y gente que ha trabajado conmigo durante toda mi carrera, que viene también de la UBA Sociales y de la carrera de Relaciones del Trabajo. Así que la verdad que es un placer poder volver a compartir un espacio con todos e intercambiar ideas, ¿no? Intercambiar reflexiones y aprendizajes también en un momento tan especial, ¿no? Para todos nosotros, digo, para el mundo en general y para los profesionales, ¿no? Del área de relaciones del trabajo, en el lugar en donde nos toque estar, ¿no? Ya sea en empresas, en sindicatos, en instituciones públicas, en fin, en cualquier lugar donde nos toque estar. Es un momento muy especial, ha sido un momento muy especial el de la pandemia, el de la pospandemia, y la idea de hoy, de la charla de hoy, es justamente compartirle desde una perspectiva quizás más organizacional, que por tanto es imparcial, pero por lo menos es una visión, digamos, respecto a lo que como organización en donde me toca estar hemos vivido durante la pandemia. Yo actualmente estoy, más allá de que estuve 26 años en Unilever, hace 2 años y medio estoy en el Grupo Pérez Compán. El Grupo Pérez Compán es justamente un conglomerado de compañías. En la Argentina básicamente son 5 compañías en los negocios de consumo masivo, en el negocio de la energía, de la electricidad, de la exportación de soja, agronegocios, en fin, en muchos negocios en donde, por supuesto, la pandemia ha tenido un impacto, y actualmente me toca la suerte de estar liderando el área para todo ese holding de compañías. Así que hemos vivido justamente la pandemia de maneras muy diversas. ¿Por qué de maneras muy diversas? Bueno, porque en general todas las actividades en las que estamos, donde tenemos aproximadamente 11.000 colaboradores, 11.000 empleados, han sido de sustento básico, digamos, ¿no? Esencial para el funcionamiento de la economía, y por tanto una gran parte de nuestro personal, de nuestros equipos, han tenido que poner el cuerpo durante la pandemia. Han tenido que estar ya sea en los supermercados reponiendo, en el caso de Molinos Río de la Plata, en los pozos petroleros, en el caso de Pecom Energía, en los campos, en el caso de, no sé, de los frigoríficos, los tambos, en fin. En todos los negocios donde operamos, la verdad que nuestro equipo ha puesto el físico y ha tomado el riesgo de estar ahí, en el campo. Y por otro lado, también hemos tenido una gran parte de todo el equipo que ha estado trabajando en home office, de manera virtual como la mayoría, y actualmente nos encontramos en una gran proporción todavía trabajando en home office, y en un modelo híbrido que probablemente creemos que va a ser definitivo. Entonces, como introducción fue esa. Yo ahora lo que quiero voy a tratar de compartir pantalla, justamente para conectar. Ahí avísenme si se ve bien la presentación. Bien. Perfecto. Voy a tratar de, a ver si puedo ponerlo en modo Mientras Pablo presentación. compartís, aprovecho Sí. para pedirles algo que ya les pidieron por el chat, que para acreditarse recuerden poner el número de documento en el chat, y también para el final vamos a tener un momento de preguntas, así que las dudas, consultas que le quieran hacer a Pablo, las podemos ver en el final, sí, tenemos un ratito para conversar. Perfecto. Gracias, Tomás, por la aclaración, y sí, desde ya al final podemos intercambiar sobre lo que voy a tratar de compartir ahora, y si hay preguntas también, por supuesto, contestarlas. Este es un pequeño resumen de lo que nosotros entendemos fue
la fase organizacional que vivimos digamos, en nuestro grupo y en la Argentina y en el mundo en general, podríamos decir que fue muy similar, ¿no? No voy a profundizar mucho en la fase inicial, digamos, que fue la de respuesta, qué ocurrió cuando explotó la pandemia. En nuestro caso, obviamente, como en la mayoría de las organizaciones, necesitamos trabajar rápidamente en un marco de protección de los empleados, tratar de la gente que estaba trabajando virtualmente, tenerla cohesionada detrás de algún sistema de objetivos que fuera robusto y obviamente tratar de acompañar a las comunidades en donde operamos de la manera más cercana posible. La fase 2 de retorno, que también ya la concluimos, obviamente tuvo un mapa de riesgos para entender cómo podíamos volver, de qué manera, implementar las nuevas dinámicas de trabajo, que es el modelo definitivo de trabajo al cual íbamos a ir, el modelo híbrido, en nuestro caso definitivo al cual íbamos a ir, y también empezar a los lugares donde hay operación, tratar también de establecer modelos de largo plazo que fueran sustentables, y obviamente tratar de trasladar todo nuestro modelo de gestión con foco en la comunicación y en la capacitación a un modelo muchísimo más digital. Es decir, durante el año y medio que nosotros vivimos de pandemia, hicimos una transferencia muy grande y mucha inversión en lo que tiene que ver con tecnologías digitales para mudar una gran parte de nuestros procesos de recursos humanos al mundo digital, y después por ahí podemos explorar un poquito más. Pero hicimos realmente inversiones tanto en el área de comunicaciones internas, a través de la implementación de redes sociales colaborativas internas, un sistema de monitoreo de pulsos de clima con una tecnología que pudimos comprarle a SAP para poder ir monitoreando el clima interno de manera permanente y obviamente delegada a los gerentes y a los líderes de equipo. Es decir, y también trasladamos todo lo que es nuestro modelo de capacitación a lo que es cápsulas virtuales. Esto es simplemente la fase de retorno, donde no voy a, digamos, bucear demasiado para no aburrirlos. Voy a tratar de entrar un poco a lo que nosotros consideramos que es la fase 3, y que está muy relacionado con una transformación cultural que se dio de una manera quizás menos planificada e impensada. Es decir, todo el cambio en las dinámicas de trabajo que yo mencionaba antes tuvieron un impacto definitivo en la cultura, que tiene que ver con niveles de autonomía desconocidos previamente a la pandemia, a los equipos, conexión de equipos de manera virtual, confianza entre las partes para poder instalar modelos en donde no hay presencialidad. En fin, hay un cambio en la cultura de la organización que nosotros no habíamos previsto, o al menos no habíamos previsto con la velocidad que se dio. Por supuesto, dinámicas de trabajo, y obviamente lo que les mencionaba antes, un proceso de aceleración de la transformación digital que tampoco teníamos planificado, y que se dio en un transcurso de tiempo mucho menor al que imaginábamos. Ahora bien, más allá de lo que fueron las fases, en nuestro caso, las fases, digamos, de la pandemia, este cuadro a mí me parece interesante porque lo que traté de hacer es sintetizar de alguna manera algo que a mí me parece muy relevante, y que fue un cambio bastante sustancial en lo que se venía dando como dinámica en nuestra área, ¿no? en el área de recursos humanos. ¿Por qué digo esto? Yo tengo una sensación que es muy discutible, por supuesto, pero que nuestra función en los últimos años, probablemente en la última década, empezó a jugar un rol distinto al que por ahí tenía en el pasado. Un rol, por supuesto, mucho más estratégico, por supuesto, mucho más enfocado a lo que tiene que ver con el agregado de valor en las organizaciones, y eso obviamente requirió de mucho foco de nuestra función en aspectos mucho más transformacionales y estratégicos, a diferencia de lo que veníamos teniendo en el pasado. Ahora, ese foco en la transformación, en la estrategia, en el desarrollo de un modelo de business partnering, probablemente nos haya sacado tiempo y energía a una de las funciones más relevantes que tenemos como área, que es la cercanía con la gente, la conexión emocional con la gente, el entendimiento de lo que le pasa a la gente, el entendimiento y la cercanía para poder comprender cómo podemos ayudar en los equipos y a los líderes de esos equipos a gestionar mejor. Bueno, yo creo que la pandemia lo que nos
en lo que nos ayudó es a volver a reconectar con ese propósito que para mí es esencial, de reconexión con la gente. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una situación que nos excedía en el sentido de los miedos, la ansiedad de la gente, los problemas que tenía para combinar su vida privada y personal en un modelo de virtualidad, en fin, muchas circunstancias que nos enfrentaron a necesidades muy básicas de la gente y que requirieron de nosotros también mucha cercanía, o mucha más cercanía por lo menos de la que teníamos. Y en paralelo también los desafíos que teníamos desde el punto de vista organizacional, que eran obviamente reorganizar la tecnología de la compañía, cómo íbamos a atender a los clientes en una situación como la que estábamos, la revisión de la estrategia de negocio, porque obviamente todos los planes que teníamos ya no existían, el manejo de costos con negocios cada vez más complicados, una nueva cultura, como decía antes, con menos presencialidad, y obviamente combinar toda esa logística de trabajo que era cada vez más difícil. Entonces, la verdad que en este periodo, digamos, de la pandemia, vimos los dos ejes que para mí son muy relevantes, que es el foco en la organización y el foco en las personas. Desde el punto de vista de la organización, obviamente que tuvimos que tener nuevamente planeamiento estratégico y obviamente coordinación de acciones como veníamos teniendo con una visión, por supuesto, estratégica, valga la redundancia. Pero también nos dio la posibilidad de volver a la escucha y de volver a trabajar en la sensibilidad de los equipos para ver cómo los podíamos ayudar. Y eso para mí es una buena noticia, en el sentido de que nos ayuda a reconectar la función no solo con el desarrollo estratégico, sino también con la gente, con las personas y las necesidades de las personas. Que creo que esencialmente quienes trabajamos y estudiamos y nos desarrollamos en esta área es probablemente eje de cada uno de nuestros propósitos, ¿no? Así que en ese sentido creo que ha sido una buena noticia lo que ha pasado a pesar de todas las desgracias que ya conocemos. Y en esta nueva normalidad, yo quería compartir con ustedes cuáles son los ejes que estamos pensando de trabajo, y por supuesto ahora lo voy a conectar con fenómenos globales o regionales que son también son paralelos a esto que nosotros estamos tratando de trabajar en el grupo. No sé si hasta acá vamos bien, si voy muy rápido, si me van siguiendo, cualquier cosa me paran o comparten en el chat cualquier idea, pero, o me levantan la mano para ver si estoy yendo demasiado rápido. Pero no los quiero abrumar, digamos, con ideas, simplemente quiero contar quizás ejemplos de cómo hemos vivido este periodo, y en ese sentido, lo que nos llevó a pensar y a repensar la nueva normalidad es las dinámicas de trabajo, como les decía antes, la cultura y cómo íbamos a acelerar nuestros procesos digitales, sobre todo en recursos humanos. En términos de cultura, ya lo dijimos, no voy a poder explayarme en cada uno de estos ejes de trabajo, pero sí nos encontramos con que las relaciones tal cual las conocíamos ya no existen más. Las relaciones presenciales y los equipos presenciales y las dinámicas de trabajo presenciales ya no existen más. Construir dinámicas de trabajo virtuales presenciales es diferente a lo que veníamos haciendo, ni mejor ni peor, es muy diferente. Un sistema de objetivos robusto, un sistema de liderazgo que ya no se basa en la presencialidad y por suerte no se basa en el control, que ayude justamente a transformar el negocio que tenemos por delante. Modelos de engagement, de compromiso diferentes, porque si ustedes analizan lo que era el criterio de engagement o de compromiso previo a la pandemia, es totalmente diferente al que tenemos hoy. Si ustedes ven lo que está pasando en Estados Unidos y en los países desarrollados, con lo que se llama, y ustedes conocen igual que Me parece que se quedó sin audio, ¿no? Sí, parece que sí. respecto a lo que nosotros veníamos viendo, porque en general... Pablo, sí. tuviste un pequeño cortecito hace Bien. 10 segundos. ¿Ahí me escuchan? Ahí se te escucha perfecto. Perfecto, cualquier cosa avísame, Tomás, Sí, no hay problema. se pierde. Entonces, lo que decía es, la gran renuncia es una metáfora perfecta del nuevo modelo de engagement y compromiso que están buscando los trabajadores, que ya no tiene que ver tanto con la propuesta de valor que teníamos las compañías en el pasado,
que era, vení que te ofrezco una carrera, vení que te doy capacitación, vení que bla, 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 sino que el contrato social se da por la experiencia empleada que yo puedo ofrecer. Y esa experiencia empleada está muchísimo más conectada con el bienestar personal que lo que pasaba antes. Entonces, lo que está ocurriendo en los países desarrollados, que son mucho más dinámicos desde el punto de vista del mercado de trabajo, por lo menos más dinámicos que Latinoamérica, es que lo que están buscando los trabajadores es otro balance entre su vida laboral y personal radicalmente distinta a la que buscaba antes de la pandemia. Y obviamente esto nos lleva también a pensar cuál es la experiencia empleado que tenemos que ofrecer y cuál es el valor como empleador que tenemos que ofrecer a los futuros trabajadores. Desde el punto de vista de las dinámicas de trabajo no voy a decir mucho más porque tendríamos que hablar otra hora entera solo de eso. Se está hablando de la reducción significativa de espacios físicos. De hecho, nosotros estamos mudando todas las compañías a un mismo lugar, con muchísimo menos espacio físico de oficinas del que teníamos, obviamente la mitad, porque vamos a tener modelos híbridos de trabajo, muchísimos más equipos ágiles, y ya no entendidos como la moda del agile working, sino funcionamiento ágil de trabajo, que es muy diferente a los equipos ágiles tal cual nosotros los conocemos, con los Scrum Master, etc. Es modelos ágiles de punta a punta, con objetivos flexibles, con modelos de medición del desempeño muchísimo más flexible, es decir, con un concepto mucho más flexible. Y obviamente nuevo talento. Es un talento que esté enfocado en la transformación que tenemos que hacer, en un modelo de transformación permanente. Y en ese sentido, obviamente, y también se los mencionaba antes, hay una profunda transformación del área nuestra de recursos humanos vía digitalización de nuestros procesos. Nuevamente, no voy a poder hoy compartir, digamos, todas las experiencias que hemos recorrido respecto de digitalización, pero sí, créanme que fue mucho más rápido de lo que imaginábamos. Yo ingresé al grupo Pérez Compán hace 2 años y medio y tenía una estrategia, digamos, de digitalización del área que probablemente hubiera implicado 5 o 10 años, y estamos haciendo en 2 o 3 años ese proceso que lo íbamos a hacer en 10. Eso implicó, por supuesto, inversión en muchas tecnologías, pero también una aceleración, digamos, de los negocios que hacía que fuera indiscutible, digamos, esa inversión. Entonces, tenemos un ecosistema digital, en donde obviamente lo que está en el centro es un modelo de datos que sea robusto, de datos sobre los empleados, que nos ayude a construir información para poder gestionar, y muchos otros modelos que tienen que ver con la virtualidad, como capacitación, como les decía antes, como comunicación, como medición de la experiencia empleado en tiempo real, en fin, muchas experiencias de digitalización que nos van ayudando a vivir este nuevo mundo, digamos, que conocemos hoy. Y el porqué de esta aceleración probablemente no tenga tanto que ver con la pandemia, sino tenga que ver con lo que ya veíamos antes de la pandemia. Es decir, esta es una encuesta, los resultados que ustedes ven en este momento en la pantalla, es una encuesta que hizo la consultora Deloitte en 2018 a lo que son formadores de opinión globales, ¿sí? Ejecutivos, CEOs, dueños de compañías, en fin, académicos, en donde lo que contestaba, digamos, ese mundo a partir de ver en los países sobre todo desarrollados lo que estaba pasando en el mundo del trabajo y en el proceso de digitalización, es que casi la mitad de los trabajos que existían en el 2018 en 10 años no iban a existir. Es decir, la mitad del empleo tal cual nosotros lo conocíamos iba a ser diferente. No quiere decir que se iba a destruir ese trabajo, quiere decir que iba a mutar hacia nuevos puestos de trabajo o hacia nuevas modalidades de trabajo. Y lo otro también muy relevante es que el 41% de los trabajos iban a estar fuera de las estructuras tradicionales que nosotros conocemos como organizaciones o compañías. Quiere decir que casi la mitad también del empleo ya no iba a estar en las organizaciones madres, sino que iban a ser satélites como prestadores de servicio, digamos, de las compañías madres. En ese sentido, lo que ocurrió con la pandemia es que ese proceso que nosotros veíamos de transformación del trabajo y de externalización del trabajo se aceleró. Y hoy vemos que
Mucha gente se está yendo de las organizaciones madres para trabajar desde afuera como freelancers, para trabajar de afuera como, digamos, una compañía prestadora de servicios, etcétera, etcétera. Luego habría que entender, y eso ya es materia, digamos, de mis colegas más enfocado en el impacto social, es en qué manera o no precariza el trabajo una externalización violenta como la que estamos viendo. Y cómo los estados también generan modelos que puedan ayudar a que ese trabajo que se va a prestar desde afuera, en muchos casos por propia decisión de los empleados, no se precarice y de alguna manera tenga también un modelo de cobertura social como el de los empleados en las propias compañías. Y esto nos lleva a una pregunta que para mí también es esencial, que es algo que estamos viendo, digamos, en la pospandemia. Y obviamente cuando hablo del fin del trabajo, digamos, es probablemente una visión provocadora, es un poco la mirada de Rifkin respecto de qué va a ocurrir con el trabajo tal cual lo conocemos, ¿no? Del trabajo en sí mismo. Y está mucho más relacionado a que los trabajos tradicionales, como los conocíamos, estaban en general muy apalancados por las vocaciones de los empleados, de los profesionales, de los oficios, etc. Bueno, eso hoy está licuado. Hoy eso está de alguna manera licuado en un sistema de intereses que convive entre el deseo del bienestar, la menor confianza en las organizaciones, el menor deseo de hipotecar horas de vida, digamos, detrás de un deseo corporativo, y hace que obviamente las vocaciones se vayan construyendo sobre la marcha. Es decir, que ni siquiera cuando uno está estudiando una carrera, tenga claro que cuando se reciba va a trabajar de eso, sino que lo va construyendo en el camino y probablemente cuando empieza a trabajar cambia y entonces ve que su interés iba por otro lado y que la decisión que había elegido, digamos, para su vida profesional va mutando con la velocidad que antes no veíamos. Y eso nos enfrenta a las organizaciones a un desafío mucho mayor, que es yo hoy no puedo ofrecer carreras de la manera que yo las ofrecía, simplemente porque la gente no quiere tener carreras. Y como no quiere tener carreras, la pregunta siguiente es ¿qué puedo ofrecerle para que se queden conmigo? Porque lo que es indudable es que todavía las organizaciones necesitamos del mejor talento y sobre todas las cosas necesitamos del talento comprometido para poder ser más competitivos. Y eso me lleva al siguiente punto, que es cómo integramos las nuevas tecnologías a un sistema de experiencia empleado que sea muchísimo más dinámico y que no esté tanto apalancado en el largo plazo, sino en el corto plazo. Y en ese sentido, yo acá menciono tres si quieren, de los aspectos digitales más relevantes que nosotros tenemos hoy en el mundo corporativo. El primero es el clouding, que ha cambiado la dinámica del mundo, digamos, organizacional, porque el clouding lo que da es una capacidad ilimitada de almacenamiento de datos para las compañías. Es decir, hoy las compañías podemos tener datos de todo cuando querramos de manera ilimitada. Quiere decir que esos datos utilizados y almacenados correctamente nos ayuda a gestionar de una manera totalmente diferente a la que gestionábamos, incluido el área de recursos humanos. Hoy tenemos datos de lo que necesitan nuestros empleados, cómo ayudarlos, cómo se sienten, y la cuestión es justamente cómo utilizar esos datos para gestionar y tener estrategias relevantes. El teléfono móvil. El móvil es, en esencia, la herramienta más importante de trabajo de los últimos 5 años. Hoy los jóvenes pasan entre 6 y 7 horas frente a un dispositivo móvil, con lo cual la pregunta de si tiene que estar incorporada a la vida laboral es casi irrelevante, porque está integrado a la vida, y en la medida que está integrado a la vida, está integrado a la vida laboral. La cuestión es cómo utilizamos el móvil, que es el punto de conexión más importante de los jóvenes a su realidad, de una manera eficiente en el mundo del trabajo. Y allí es donde estamos trabajando, sobre todo, en incorporarlo de una manera creativa, digamos, al mundo del trabajo. Y obviamente las redes sociales, que es cómo nos comunicamos de la manera en la que los jóvenes se comunican hoy, con los desafíos que eso tiene. Por eso yo les contaba que implementamos Workplace de Facebook en el grupo en 6 meses,
porque necesitamos conectar con los 11.000 empleados en tiempo real, escuchándolos, con la devolución que sea, con los riesgos que tiene escuchar abiertamente, pero que nos ayude a estar presentes todo el tiempo ante la necesidad de cada uno de los empleados. ¿Es perfecto? De ninguna manera, pero sí es una solución para poder conectar realidades de una manera rápida y eficiente. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, y que está muy conectado con lo que yo les presentaba al principio, es si la vida corporativa tal cual la conocíamos va a seguir existiendo. Es decir, quienes están ingresando al mercado de trabajo, quienes están no hace tanto en el mercado de trabajo, ¿van a querer trabajar en nuestras compañías tal cual son nuestras compañías? Mi respuesta más rápida sería que no, que de ninguna manera eso va a ocurrir. Y eso lo estamos viendo en los países desarrollados, donde el mercado de trabajo es mucho más ágil y más activo que, como decía antes, en Latinoamérica. Lo que nos está pasando es que esas personas más creativas, más talentosas, etcétera, no se van a bancar los modelos de trabajo que responden a modelos de negocio de hace 20 años, que tiene que ver con estar en la oficina todo el día, con procesos de control, con procesos de evaluación, con procesos, en fin, con todos los procesos tediosos y pesados que nosotros tenemos en el mundo de las organizaciones. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa si no transformamos esos modelos de negocio con las personas talentosas que necesitamos? La sensación es que si no lo cambiamos ese modelo, va a ser buscar una aguja en un pajar, buscar el talento que necesitamos buscar. Y de allí que la pandemia nos ha traído una gran oportunidad de transformar velozmente nuestras organizaciones para crear espacios de experiencia para los empleados más relevantes para el talento que necesitamos. Y obviamente que para los CEOs, y esto es parte de la encuesta de Deloitte del 2018, para los CEOs sigue siendo lo más importante el talento. Cuando le preguntaban a los CEOs qué era lo más importante en 2018, no decían el mercado, el tipo de cambio, los negocios, la economía global, decían atraer, desarrollar y retener talento. Eso sigue siendo lo más relevante para la gente que dirige. La cuestión es cómo entonces atraer, desarrollar y retener talento en el mundo que vivimos, con las dificultades que esto tiene. Lo que pasa es que lo que cambia, obviamente, es el concepto de retención, que en mi opinión ya no existe más. Conceptualmente la retención no existe más. No solo porque es una palabra antigua y desde algún punto de vista agresiva, sino porque es unívoca, es alguien que quiere retener a la otra persona y no es un contrato de partes, no es un acuerdo de partes, sino que es una visión forzada de lo que yo tengo que hacer para que te quedes. Bueno, ese modelo mental es el que ya se transformó y que se agudizó, digamos, como parte de la transformación durante la pandemia. Y obviamente todavía el problema más importante en la prepandemia, en la pospandemia, es el engagement, es el compromiso. ¿Cómo las compañías logramos construir compromiso en nuestros equipos para que quieran estar? No ya toda una carrera de 20, 30 años, porque nadie va a querer hacerlo, pero que al menos que en el tiempo que estén en nuestras organizaciones quieran estar motivados, se sientan cómodos y den esa extramilla que todas las organizaciones necesitamos para ser más competitivas. Entonces el modelo cambia desde lo que antes era esa retención de los mejores hacia la necesidad de la milla extra de todos. Es decir, cómo crear modelos de trabajo que realmente hagan que quienes estén por el tiempo que estén den esa extramilla competitiva que necesitamos las organizaciones. Voy a pasar un poco de esto porque si no se me va a ir mucho el tiempo, pero sí un poco de color sobre lo que para mí es las nuevas organizaciones, ¿no? Y qué es lo que está cambiando, y cómo ese modelo de trabajo que yo les mencionaba antes va transformándose en la pospandemia. Obviamente estamos viviendo el cambio de lo que son las funciones jerárquicas, o esa idea de la jerarquía funcional hacia equipos de proyectos. O sea, esto es un hecho, y más en la virtualidad. O sea, la jerarquía murió definitivamente en la virtualidad. ¿Por qué? Porque la jerarquía implica control. Y la virtualidad, el control se terminó de deshacer como proceso. Con lo cual, la jerarquía y el control cambia por proyectos y confianza.
Yo no voy a estar al lado tuyo todo el tiempo controlándote, por lo menos cuando hablo de esto, hablo del trabajo profesional, pero creo que también va a tener un impacto también en el trabajo operacional, operativo, digamos, que ya veremos hacia dónde va, pero al menos en el trabajo, digamos, si se quiere, profesional, de oficinas, va mutando el control hacia la confianza y hacia modelos de proyectos y servicios compartidos. Ese es un cambio esencial en la cultura y en los modelos de liderazgo. Obviamente nos mudamos desde las descripciones de puesto a lo que son tareas, ya no tanto el foco, digamos, en lo que es una descripción de lo que debo hacer, porque lo que debo hacer cambia todos los días. Entonces, invertir tiempo en describir lo que es mi puesto, saca foco y energía a la tarea que debo hacer. Entonces, los modelos de asignaciones por tarea son lo que viene para el nuevo mundo. Y obviamente, muchísimos menos roles con dueños, hacia un mercado mucho más abierto de trabajo. Ese mercado de trabajo es con un desafío, una responsabilidad, una tarea, tengo un mercado abierto, que es de empleados de mi propia compañía que quieran participar de ese proyecto, o del mundo externo, freelancers, plataformas de freelancers, compañías asociadas que puedan ayudarme a desarrollar proyectos internamente. Entonces ya no hay roles, no hay puestos, sino que hay un mercado interno abierto y un mercado externo abierto que me ayuda a nutrir mucho más mis proyectos. Y por supuesto, mucha menos gente asignada a roles y obviamente mucha gente más asignada a proyectos en base a sus skills, a sus habilidades profesionales, ya no a su puesto. ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado con lo que decía antes, que es si las vocaciones tal cual las conocíamos van muriendo, entonces lo que la gente va a terminar teniendo definitivamente son habilidades profesionales que van mutando. Lo que necesito es conectarme con esas habilidades profesionales y ya no tanto con una especificidad de alguien que viene haciendo algo durante tanto tiempo. Y obviamente, otro cambio para mí esencial es que los modelos de pago van mutando desde los niveles, todo lo que nosotros conocemos, los grados, los pagos, los IP, como los quieran llamar, a objetivos, es decir, a pagar por objetivos. Ya la idea se está discutiendo muy fuerte en el mundo desarrollado, terminar con los bonos anuales, por ejemplo, los bonos y el pago variable. ¿Por qué? Porque el pago variable es una gran bolsa de gatos en donde todos más o menos reciben lo mismo y en donde probablemente las nuevas generaciones no se sienten reconocidas por el impacto que tienen en cada uno de los proyectos en los que trabajan. Entonces, se está yendo a un modelo mucho más agresivo de pago por objetivos y por proyectos, que probablemente vaya de alguna manera erosionando lo que son los modelos tradicional de remuneraciones que nosotros conocemos. Y obviamente lo que está en el corazón, digamos, de este nuevo mundo es cómo generar experiencias empleado relevantes. ¿Por qué? Porque lo que yo les contaba antes, que es la carrera, el salario de largo plazo, los planes de pensión, en fin, todo eso que conocíamos, ya no sirve. No sirve para la demanda actual que se aceleró en la pandemia y en la pospandemia. Entonces, de lo que hablamos es de cómo ofrecer una experiencia empleada que sea relevante para cada trabajador. Y esa experiencia empleada tiene 3 ejes, desde mi punto de vista. Que tiene que ser productiva, porque obviamente la gente tiene que estar bien, tiene que estar cómoda, sentirse a gusto, pero a la vez ser productiva. Ser saludable, porque ese es el punto de conexión más importante, sobre todo con las nuevas generaciones. Nadie quiere ya sangre, sudor y lágrimas, que no quiere decir que no sea esfuerzo. Una cosa es el esfuerzo, otra cosa es dar la vida por la compañía, entre comillas lo digo, que es el modelo, digamos, mental laboral más del pasado, y obviamente que es inspiradora, que yo esté en este lugar porque mi propósito conecta con el propósito del lugar donde estoy, me inspire a querer dar esa extra milla y no ya el pensamiento de largo plazo y de quedarme acá para toda la vida. Y acá, entrando ya a la recta final de lo que sería compartir mis ideas, es qué es lo que creo que va a ir cambiando y ya está cambiando en el área de recursos humanos, en el mundo organizacional al menos. Lo primero es, y está muy relacionado con lo que hablábamos antes, es nosotros creo que pusimos demasiado foco en el pasado en la gestión de procesos, herramientas, servicios, etc. Entonces,
nuestra energía estaba en, bueno, ¿cómo vamos a implementar este proceso? Y vamos a hacer la evaluación de desempeño, y vamos a hacer el seguimiento para que todos contesten. Y entonces nuestro trabajo estaba demasiado enfocado en la gestión operacional del mundo de capital humano. Bueno, lo que nos trajo la pandemia son dos novedades muy interesantes. La primera es que muchos de esos procesos que nosotros hacíamos manual y en donde poníamos tanto foco y tanto seguimiento, hoy pueden ser digitalizados. ¿Sí? La mayoría de esos procesos pueden ser digitalizados. Y la pandemia nos ayudó a acelerarlos y nos demostró que se pueden acelerar. Yo podría contarles 5 o 6 iniciativas que aceleraron muchísimo la digitalización y liberaron muchísimo tiempo del equipo de recursos humanos. Ahora, y la segunda parte es que ese tiempo que liberamos nos sirve para justamente conectar con los equipos de otra manera, totalmente diferente a lo que lo conectábamos. Entonces, si nosotros aceleramos la transformación digital de esa experiencia empleado que yo les mencionaba, con procesos de selección, capacitación, de servicio de recursos humanos, donde se empodere a la línea, a los líderes, donde ya no haya tanta intervención operativa de nuestra área, sino que esté mucho más empoderado el líder para poder seleccionar, capacitar, contratar servicios de recursos humanos, nos va a dar tiempo para enfocarnos en lo que realmente creemos que tenemos que hacer, que es en ayudar a los equipos a gestionar, a los líderes a liderar, acompañar a la gente en los procesos de transformación y obviamente a generar y recrear esa experiencia empleado que yo les mencionaba con anterioridad. Y obviamente hay un impacto muy grande también en lo que son las estructuras de gestión del desempeño, que es toda la bibliografía que leímos durante años respecto de lo que deberían ser modelos de evaluación de desempeño, ratings, evaluación de potencial, autoevaluaciones, evaluaciones 360, bueno, todo ese mundo me parece que está empezando a morir. Y no lo digo en un sentido ni peyorativo ni concluyente, simplemente estoy diciendo lo que estoy empezando a ver. ¿Por qué? Porque en la pandemia quedó demostrado que por más metas individuales, colectivas que uno tenga, rating, evaluaciones, el mundo va más rápido que esos modelos y que necesitamos cambiar a mayor velocidad que lo que esos propios modelos nos exigen. Y por el otro lado, que todos esos modelos no garantizan ni el desempeño, ni el engagement, ni el compromiso. No los garantizan. Nos dimos cuenta que durante la pandemia lo que reconstruyó el engagement son esas conversaciones significativas que necesitamos tener y sobre todo el feedback permanente. Después veremos de qué manera el feedback, si es digital, si es personal, pero sí los modelos van mutando hacia muchísimos esquemas de muchísima más flexibilidad que tienen que ver con conversar, hablar y tener feedback permanente en lugar de monitorear, controlar y poner etiquetas o evaluaciones. Ese es un cambio radical cultural también para nosotros en el área de gestión de capital humano. Y en relación a lo que mencionaba antes, que es las estructuras jerárquicas, que tienen un impacto en la organización, empiezan a desafiarnos respecto a cómo gestionar equipos ágiles, por supuesto, colaboradores satélites, es decir, cómo establecemos puentes con los colaboradores que ya no estén dentro de la organización, sino que nos den su energía y su creatividad desde afuera, y cómo tenerlos también siendo parte del corazón y la cultura de la compañía, sin tenerlos directamente con nosotros, y obviamente un desarrollo mucho más segmentado del talento. No puedo tener gestión del talento que sea igual para una persona que trabaja conmigo 100% del tiempo, como con otra que trabaja la mitad del tiempo conmigo y la otra mitad con otra compañía, o trabaja con 5 compañías a la vez, prestando un servicio, como pasa, por ejemplo, en el mundo de la tecnología hoy en día, donde los trabajadores tienen quizás más de un empleador y en donde obviamente requieren de una conexión diferente con cada uno de esos empleadores. Entonces, ese es otro gran desafío. Y en resumen, lo que yo diría es que el futuro del trabajo en nuestra área va a ser probablemente más acelerado de lo que imaginábamos. Y todos estos conceptos que yo decía, que se traducen en lo que hoy son o han sido especialistas en servicios y los business partners tradicionales, van a empezar a
digamos, a transformarse en roles mucho más asociados a diseño de la experiencia empleado, ser gente que pueda crear experiencias para el empleado relevantes para que ese empleado tenga compromiso y pueda quedarse al menos un tiempo prudencial, expertos en colaboración, cómo crear redes de trabajo entre gente que es interna, gente que es externa, gente que es part-time, gente que es full-time, gente que trabaja home office, gente que trabaja presencial. Es decir, ese mundo, que es un mundo de redes, va a requerir de una expertise muy fuerte en modelos de cooperación y colaboración desde nuestra área. Y obviamente asesoramiento estratégico, que no es ser business partner, porque hoy el concepto de business partner está, bueno, sos mi socio de negocio, dame servicios. No, no son servicios lo que voy a dar, sino lo que voy a dar es asesoramiento y counseling estratégico sobre cómo liderar equipos y cómo acompañar transformaciones. Algo que es muchísimo más difícil y diferente a lo que nosotros probablemente estábamos ofreciendo. Y obviamente esa transformación en el trabajo de recursos humanos va siempre de la mano de los dos ejes, la escucha y la sensibilidad, que recreamos y co-creamos nuevamente en la pandemia, y del planeamiento estratégico y la transformación. Esos dos mundos van a seguir conviviendo siempre. La cuestión es cómo los combinamos para tener roles de agregado de valor en el largo plazo, como los que yo estaba planteando en este último chat. Y creo que hasta ahí estoy, casi en tiempo, 45 minutos, así que obviamente más allá de las preguntas que tengan o comentarios que tengan, a disposición con el que quiera a través de LinkedIn o de cualquier otro medio. Y ahora voy a dejar de compartir la presentación. Espero que se me haya escuchado todo, no sé si se escuchó, si se cortó en algún momento más. Perfecto, Pablo, se escuchó. Bueno, es momento de preguntas, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Pueden escribirla por el chat o habilitar el micrófono. Ahí el director de la carrera levantó la mano primero, Mariano Batistotti. Gracias, Tomás, por el espacio. Bueno, Pablo, la verdad que es un placer escucharte y realmente creo que es súper desafiante para nosotras y nosotros ver el futuro del rol, pero la verdad que cuando tan claramente nos explican cómo va evolucionando y cómo fue evolucionando esto y hacia dónde vamos, creo que la verdad es una súper interesante propuesta para debatir y para justamente en el ambiente nuestro, que es el universitario, el académico, tratar de pensar en ese rol. En cuanto a mí me quedé con un poco el nuevo desafío para lo que es el rol de HR Business Partner, que es algo que se viene transformando en los últimos años, pero coincido mucho en que la mayoría del tiempo de vida que tuvo el HR Business Partner se dedicó más a procesos y a servicios que a brindar ese tipo de hacer el seguimiento de determinadas políticas, de hacer el seguimiento de los talentos, etc. ¿Qué desafíos ves vos, o sea, hoy en nuestros estudiantes, en nuestros graduados, en el futuro de aprender mucho más del negocio para poder realmente ser un business partner como se espera? Digo, ¿qué brechas encontrás en los profesionales o las profesionales en el momento de realmente hacer esa conexión con el negocio y poder hablarles de igual a igual? Bárbaro, muchas gracias. Primero, Mariano, muchas gracias por acompañarme. Un placer y felicitaciones de nuevo, como lo hice en redes, por todo lo que están haciendo por la carrera y realmente un placer que hayas estado acá compartiendo este espacio. Y respecto a tu pregunta, a mí me parece que la formación que nosotros tenemos en relaciones del trabajo es mucho más relevante de lo que a veces nosotros pensamos. Es decir, y yo que terminé la carrera hace muchísimos años, ¿no? La verdad que la amplitud, digamos, si se quiere, de conceptos que nos da la carrera y la flexibilidad, digamos, para poder pensar una organización desde distintas ópticas, que pueden ser la sociología del trabajo, la psicología del trabajo, las prácticas tradicionales, creo que nos dan una amplitud súper relevante y comparativamente mayor a la que pueden tener
inclusive otras carreras. Relacionado a lo que vos decís, quizás haya un esfuerzo mayor, sobre todo en las primeras etapas de la carrera, de un mayor entendimiento de los negocios, o por lo menos yo me recibí, no sé, a los 22, 23 años y empecé a trabajar, ya trabajaba en Unilever en esa época, y obviamente eso fue como el salto, digamos, más difícil que tuve, pero que en general no solo le pasa a la gente de nuestra carrera, inclusive te diría que le pasa hasta a la gente de administración de empresas, porque desde la teoría a la realidad de los negocios hay un salto muy grande, ¿no? Y cuando uno recién empieza a vivenciar, y vos lo sabés, digamos, por tu trabajo, digamos, la realidad de un negocio es que se enfrenta justamente a los desafíos prácticos que uno debe resolver. Entonces diría, me parece que nuestra carrera nos da una flexibilidad y una apertura, digamos, si se quiere, programática, que nos ayuda después a abordar los problemas de una manera mucho más holística que lo que pueden tener otras carreras. Yo soy un defensor enérgico de nuestra carrera en ese sentido, porque, insisto, combina mundos que luego a la hora de interpretar problemas en las organizaciones, incluidos problemas de negocio, tenemos facilidad para hacerlo. Y obviamente luego viene la etapa de aprendizaje, que es justamente entender cómo funciona un negocio, poder traducir esas necesidades en soluciones de capital humano, que es uno de los mayores desafíos, porque hay algo que yo siempre trato de decir, que es que, es cierto, nosotros a veces como que nos enfocamos mucho en esta idea de, y tenemos que ser hombres de negocio, saber de negocio, es cierto, es cierto. Si uno está, por ejemplo, en un comité ejecutivo, en el directorio de una compañía, por supuesto tiene que entender de negocio. Lo que no hay que olvidar es que nuestro rol esencial es traducir soluciones de gestión del capital humano a problemas de negocio. Entonces, ¿para qué es interesante e importante entender de negocio? Para poder dar una respuesta más eficaz a la hora de traer solución. Creo que ese es el punto más importante, ¿no? Por eso tener un buen nivel de conocimiento del negocio nos ayuda a traer mejores soluciones a la mesa de negocio, ¿no? Perfecto, no, muchas gracias, y creo que dejás un montón de personas inspiradas hoy, así que buenísimo. No, gracias a vos de vuelta, y de vuelta gracias por lo que haces por la carrera. Soy muy fan de la carrera, aparte, ¿no? Más allá de, se debe notar. Nos acompaña también el titular del CEIDET que tenía la mano levantada, el profe Ricardo Piñeiro Prince. Mi amigo Ricardo Piñeiro. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar. ¿Cómo andás, Ricardo? Nunca te lo dije, pero yo trabajé en Pérez Compán un tiempo. ¿En serio? Mira. Sí. Entonces, mi pregunta va a esto. Conociendo la cultura de Pérez Compán y el foco que le prestó siempre desde los primeros Pérez Compán hasta los actuales, eso de alguna manera, en donde ellos piensan una dimensión humana muy importante, ¿cómo eso evidentemente te ayudó a este proceso de transformación en las organizaciones? Contanos un poco el tema de la cultura de la organización, por favor, Pablo. Es una súper pregunta la que me haces, que todavía estoy tratando de resolver, pero no, te voy a decir por qué es muy importante tu pregunta. Porque es como vos decís, el grupo Pérez Compán tiene una tradición larguísima de cuidado de la gente. Es decir, tiene equipos de recursos humanos gigantes desde siempre, actualmente lo tiene, muy buen equipo de recursos humanos en cada compañía, y tiene una tradición de invertir mucho en la gente. Es decir, no solo en capacitación, sino, cuando uno ve las encuestas de clima, son asombrosas. O sea, yo no, realmente, pocas veces en mi carrera he visto los niveles de compromiso que veo en el grupo con las encuestas de clima, ni en Unilever las veía. Ahora bien, ¿cuál es la contracara de ese fenómeno de altísimo compromiso y de gente muy contenta en el lugar de trabajo? Es que esa misma gente, lo que más valora del grupo es la estabilidad. Es decir, se siente cuidada y se siente muy estable en su lugar de trabajo. Pero cuando uno le habla de desafíos y de cambio y de transformación, probablemente no están tan predispuestos a hacerlo como en una organización más nueva, en donde la gente no se siente tan estable, pero se siente más desafiada.
Entonces, el gran cambio cultural que nosotros estamos trabajando, y para lo cual obviamente de alguna manera me convocaron hace 2 años y medio, es para cómo lograr que todo ese nivel de compromiso se traduzca en lo que veíamos antes y yo les compartía, que es en la extra milla. El grupo, en los 5 negocios donde opera, necesita transformarse muy rápido, culturalmente, desde la competitividad en los mercados, en fin, exportar, expandirse en Latinoamérica. Bueno, para eso necesitamos una velocidad de transformación y de cambio de los modelos de negocio, del talento, de la cultura, que si no lo hacemos, obviamente vamos a ser cada vez menos competitivos. Entonces, lo que es una gran fortaleza, que es la cultura, también en algún sentido es un ancla. Y lo que queremos hacer en el proceso de transformación cultural no es cambiar lo positivo que tiene, que es la valoración de la gente, el respeto, el cuidado, digamos, esa estabilidad, sino incorporarle también algunos comportamientos que están más relacionados a la agilidad y a la velocidad en la transformación. Así que, digamos, valorar y capturar y seguir desarrollando los aspectos culturales que obviamente han llevado al grupo hasta acá, y agregarle también, justamente estamos en un proceso de transformación cultural muy profundo ahora, todo lo que nos falta para cambiar más rápido y ser más competitivos. No sé si te contesté, Sí, Ricardo. sí. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, ya estamos sobre la hora. Pablo, te agradecemos muchísimo haber participado de esta 10ª jornada de exposiciones de relaciones del trabajo. Ha sido un honor escucharte, muy enriquecedor la conversación. Y bueno, le agradecemos también al público que se conectó, que pudo participar. Y recuerden que mañana es el segundo día y último día de las jornadas, así que todavía tenemos más encuentros, más cronograma, y están invitados a seguir participando. Así que bueno, hacemos el Bueno, cierre acá. muchísimas gracias, Tomás, por la moderación también. Muy agradecido por cómo me ayudaste en la charla, y de vuelta a Mariano y a Ricardo, 1.000.000 de gracias por la invitación, por estar hoy presente, y un placer a todos los colegas que estuvieron compartiendo la charla también. Gracias, Pablo. Chao, Pablo, Gracias gracias. a todos. Gracias, Chao, Pablo. gracias. Saludos a Chao. todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias.